En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues la primera lectura de este domingo está sacada del libro de la sabiduría. Y este fue escrito aproximadamente en el año 50 antes de Cristo, el último libro del Antiguo Testamento, y fue escrito fuera de Israel, es decir, en Alejandría. Alejandría está en Egipto. Fue escrito el libro para dos cosas. Allí en Alejandría están exiliados muchos judíos que habían sido capturados por este general griego, Ptolomeo, y fueron traídos o exiliados de Israel a Alejandría. Entonces, el libro se escribe con dos propósitos. El primero, se escribe para los judíos que están allí, detenidos. Se escribe para que no se dejen influir por la cultura pagana en la que viven, porque era mucha la presión. Y segundo, se escribe el libro de la sabiduría para que los que son fieles, judíos, se cuiden de quienes dejaron la fe judía. Sí, ese es el propósito del libro de la sabiduría. Cuidarse de la cultura, de la presión, y cuidarse de quienes habían sido judíos. Sí. Ahora, la cultura en ese momento, o la filosofía prevalente de ese momento, era el hedonismo. El hedonismo es simplemente la búsqueda de la satisfacción, de la comodidad, del placer, de la promiscuidad, de la infidelidad, del uso de ver la mujer como objeto en todos los sentidos. ¿Sí? Entonces, el libro de la sabiduría escribe cómo los fieles judíos incomodaban a los infieles judíos. Sí. Y hoy vivimos casi lo mismo que en esa época en Alejandría. Vivimos en una cultura extremadamente hedonista. La búsqueda de la gratificación instantánea y el placer instantáneo son los ídolos de la cultura en la que vivimos. ¿Sí? Y por eso la iglesia es a veces atacada, porque la iglesia valora otras cosas o vive otros valores, como la castidad, la vida religiosa, el ayuno, la oración, la obediencia, la negación de uno mismo, el servir a los pobres y llevar con paciencia la dificultad. Eso no es fácil que en una cultura que es hedonista lo sepan vivir. Entonces, cada uno de nosotros, sin excepción, por ser bautizado, está llamado a incomodar principalmente a quienes antes eran católicos, para que sepan lo que dejaron atrás, para que se conviertan, para que regresen de nuevo a la alianza que tenían con Dios. ¿Sí? Entonces, la realidad es que no pasa, no sucede.
es más fácil uno mezclarse con todos los demás. Uno se mezcla con los hermanos, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con los conocidos, para no quedar mal, por vergüenza, para no quedar mal. Y al último, vamos reduciendo la verdad del Evangelio. Y ya no incomodamos a nadie. Es decir, ¿quién quiere incomodar a alguien más? Pues nadie. Y sin embargo, la presión de la cultura, pues es exageradamente grande. Ahí tenemos la adicción al teléfono celular, que ahorita es pandemia. Ahorita es pandemia. ¿Cuántos matrimonios, cuántas relaciones, cuántas amistades no va a destruir la adicción al celular? Ahí tenemos las consecuencias de la adicción: el estrés, la ansiedad, la depresión, la soledad. ¿Sí? Y luego agrava, si sus hijos tienen déficit de atención, pues eso se agrava. Después viene la disminución de la capacidad de concentración, la habilidad para pensar profundamente, para reflexionar, eso deja de suceder. Hoy nos damos cuenta de que los niños que antes eran capaces de pensar profundo, ya no pueden reflexionar, ya no pueden pensar. ¿Sí? Altera el sueño y altera el ensimismamiento, el egoísmo, en otras palabras. Así es como la cultura acaba con los valores del trabajo, de la colaboración en la casa, de todos, la responsabilidad. Así es como la cultura acaba con el relacionarme con personas reales, ¿sí? Tener amistades reales, con personas reales. Así es como la cultura acaba con la relación entre el hombre y la mujer. Y las arruina. ¿Sí? Antes, ustedes lo saben, antes las parejas se conocían y se conocían por carta, ¿verdad? De vez en cuando se visitaban, se conocían en los bailes, todas esas cosas. Pregúntenle a sus hijos lo que hacen ahora por teléfono, con sus amigas, con sus amigos, ni siquiera con novios o con novias, sino con cualquiera. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible tanto y que nadie lo sepa y que a nadie le interese? ¿Sí? Entonces, pues ahí tenemos mucho trabajo. Tenemos mucho trabajo con los hijos. ¿Sí? Porque si ustedes aman a sus hijos, ¿cómo pueden darles un arma para que destruyan su vida interior, su capacidad para querer, para ser empáticos, para practicar la empatía? No puede suceder. Por eso Jesús en el Evangelio les vuelve a predecir para sus discípulos su pasión y su muerte. Es decir, mientras ellos están preocupados de quién es el más importante, Jesús les dice, la vida es cuestión de darse. La vida es cuestión de trascenderte a ti mismo y darte cuenta que existen otros, que están tus padres y tus hijos, a quienes has de querer, por quienes has de vivir, a quienes has de colaborar para que sean felices. Eso es todo.
Pero en una cultura, en un ambiente, en la casa, no digamos en la escuela o en la calle, cuando el ambiente en la casa es profundamente hedonista, ensimismado, egoísta, imagínense qué nietos van a tener ustedes. ¿Sí? Entonces, nuestra vocación es incomodar la cultura en la que vivimos y darles a entender a todos que en la vida existe mucho más que el placer y la comodidad, que existimos los demás, que existe Dios, que existe la realidad, que existe la belleza de la naturaleza, que hemos de querer a los demás. ¿Sí? Imagínense el efecto tan grande para un niño de 10 años, ver casi 100,000 imágenes en un día en el teléfono. ¿Qué es lo que queda de un niño de 10 años al final del día, después de gastar todo su día en el teléfono? No queda nada. No le quedan ganas de querer a nadie, de ayudar a nadie, de entender a nadie, de ser empático con nadie. Y aún los padres le dan un teléfono a sus hijos. Sí, ya no se diga, imagínense, los hombres y las mujeres mayores de 30 años que no trabajan en una oficina. Si no tienen un negocio, si no trabajan en una oficina, ¿para qué quieren el teléfono? No lo necesitan, nunca lo tuvimos, pero ahora sí. Ahora sí, no saben ni cómo apagarlo, ni cómo prenderlo, pero no lo sueltan. Y luego después viene la ansiedad, la alteración del sueño, la alteración del carácter, y no me hablen, no me busquen porque no estoy para servir a nadie. Ahí está, el lema del adicto al teléfono. ¿Sí? Entonces, ¿estamos viviendo nuestra fe o no? Si vivimos nuestra fe, hemos de denunciar el problema de la cultura, de la sociedad, y llamar la atención y decirles, tenemos que salvarnos. ¿Sí? Ya no se diga, imagínense, fíjense, la conexión que va a haber entre el teléfono, el grafeno que tiene lo que se pusieron la vacuna, todo relacionado, todos controlados, todos programados por el celular, cosa que no debería haber pasado. ¿Sí? Encomendémonos. Fíjense, esta semana celebramos la fiesta de Santa Hildegarda, la mujer que es doctora de la Iglesia, la mujer que amó la naturaleza, la mujer que amaba las piedras, con que curaba, porque Santa Hildegarda curó con piedras y con hierbas y con comidas. ¿Sí? Ella dice, uno no puede desprenderse del contacto, de la relación con la naturaleza. Cada vez que nos desprendemos de la naturaleza vamos a tener problemas. ¿Sí? Encomendémonos a ella, que nos ayude a vencer, a luchar esta programación en masa que estamos viviendo en la actualidad. Y que cada uno se haga responsable y diga, yo voy a estar aquí para mis hijos. Yo voy a enseñarles a vivir, a querer, a pensar en los demás, a negarse a sí mismos, a sacrificarse a sí mismos, para servir. Estamos en el mundo para servir a los demás.
Cuando eso no hacemos, nos enfermamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos aquí.